Buenos días, Dios le bendiga. Venimos nuevamente aquí con una palabra fresca, amaneciendo con una palabra de vida. Y nuevamente estamos aquí frente a ustedes tratando de que adquieran conocimiento, el conocimiento que solo Dios nos da. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra herencia para nosotros poder vivir bien aquí en la tierra. La única herencia que cada hombre debiera adquirir conocimiento de ella a plenitud. ¿Para qué? Para poder nosotros lograr con las cosas de este mundo, con los deseos de la carne. Y como, oigan bien, escuchen bien, el título de este mensaje que yo le voy a poner el día de hoy se va a llamar ¿Cómo nos convertimos en objeto? O sea, ¿cómo nos convertimos en objeto de? ¿Cómo nos convertimos en objeto de? Así mismo se llamaría el mensaje de hoy, se va a llamar. Miren qué pasa. Y quiero primeramente hacerle una exhortación a todas las iglesias y a todas las iglesias y a todos los miembros de cada iglesia. ¿Para qué? Para que comiencen. Yo diría que tenemos que empezar a despertar todo. ¿Por qué? Porque yo digo que nos convertimos en egoístas, porque la palabra de Dios es muy clara cuando dice que muchos son, mucha es la miel, pero pocos son los obreros. Y eso lo escuchamos a diario dentro de las iglesias, a diario dentro de las iglesias. Mucha es la miel y pocos son los obreros. Y yo pienso que nosotros tenemos que comenzar a ¿qué? Hacer, vamos a poner lo que yo estoy haciendo, a tratar de que lo que tú estás recibiendo por gracia, también que otro conozca de esa gracia que tú has recibido. Que qué mejor gracia que recibir que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces hay muchos tabús en la iglesia. Y yo digo que a veces nos ponen barreras para que nadie avance, porque solamente avanza un líder, o avanza el pastor, o avanza el núcleo, el que los rodea ahí mismo. Y yo creo que la palabra de Dios no es así. El Señor Jesús le dice a los discípulos, le dice: ustedes van a predicar el evangelio de la buena nueva al mundo entero, pero no vayan ni donde gentiles ni donde peregrinos. En este caso, ¿quiénes son los gentiles? Aquellas personas que no están en desobediencia sobre la tierra, aquellas personas que viven una vida ordenada. Ni donde peregrinos. ¿Cuáles son los peregrinos? Los peregrinos somos nosotros, los que ya hemos conocido a Dios, los que intentamos dar el paso para dar a conocer la palabra de Dios, pero no lo hacemos. Jesucristo le dice a los discípulos: ustedes van ahí donde están las ovejas perdidas. ¿Y cuáles son las ovejas perdidas? Las ovejas perdidas son aquellas personas que están ahí afuera, no las que están en las iglesias, no las que ya conocen de Dios, no las que llevan una vida ordenada. Son aquellas personas que están vulnerables, los más vulnerables. ¿Cuáles son los más vulnerables? Los pobres, las viudas, los huérfanos. Pero vamos a incluirle ahí, ¿por qué no? Aquellos jóvenes que han quedado atrapados en la droga y en el alcohol. Esos jóvenes que han quedado atrapados en la droga y en el alcohol. Pero ¿qué nosotros estamos haciendo para que esa juventud, para salvar esos enfermos que están ahí? Nada. No hemos convertido en ir allí a la iglesia a recibir un aire acondicionado, si hay aire en la iglesia donde tú asistes,
acomodarte en tu asiento y uno con otro, Dios te bendiga. Miren, señores, ya la bendición, automáticamente tú fuiste al altar, tú fuiste y entregaste tu corazón al Señor y te bautizaste, ya Dios te bendijo. Tú no necesitas más bendición que la que Dios te dio. A quien nosotros debemos bendecir son a esa gente que está en falta del conocimiento de Dios, a los que necesitan una palabra. Esas son las gente que tienen que aprender, que nosotros tenemos, no tener ese miedo escénico, que todavía llegamos a los establecimientos comerciales. ¿Y sabe qué pasa? Nos hacemos los mudos. ¿Sabe por qué? Porque debemos dar la palabra. Dios le bendiga a todas esas personas que están ahí. ¿Y sabe qué pasa? Ninguno lo hacemos, ninguno. Nos callamos. ¿Saben por qué? Porque sentimos vergüenza del evangelio. Y por eso es que hoy en día nosotros no vamos y predicamos a ningún lado. No predicamos con el ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque cada persona que se siente ser hijo de Dios, como digamos que somos hijos de Dios, cuando tú llegas a un establecimiento comercial, el deber tuyo, el deber mío es decir, Dios le bendiga a todos los que están aquí, porque nosotros que somos, tenemos que ser diferentes a los demás. Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que vienen cuestionando, muchos pastores cuestionan a la persona, no, y lo que pasa es que fulano no puede predicar porque fulano no está preparado todavía, fulano no puede predicar porque fulano le falta, todavía no tiene conocimiento, tiene que hacer teología bíblica, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Pero yo pienso que el que da la sabiduría es Dios. No es Dios que te da el entendimiento, la sabiduría es Dios. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que tenemos que aprender a tirar hoja para la izquierda. Cuando nosotros comencemos a tirar hoja para la izquierda, en lo que nosotros hacemos, vamos a aprender a adquirir conocimiento y a capacitarnos en lo que vayamos a hacer. Déjeme decirle algo, que yo ni de letra mucho sé. Yo ni porque lo que hizo fue un 8º curso, que yo ni iba casi mente a la escuela. Pero a quien yo le estoy pidiendo capacidad es a Dios. Yo le pido a Dios cada día, a través de su palabra, que cada día yo, ¿qué hago? Tirar hoja para la izquierda. ¿Para qué? Para que Dios me dé conocimiento. Para esa juventud, para esa persona que están frente a esa transmisión, conozcan lo que Dios quiere en su palabra. El consejo de Dios, lo que Dios quiere una buena familia. Dios quiere que ahí no hayan jóvenes perdidos en la droga. Dios no quiere que haya un hombre ni una mujer ahí perdida en la droga. Tampoco quiere que haya una persona perdida en el alcohol. Eso es lo que Dios no quiere. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos los que debemos que administrar esas personas que están falta de conocimiento de Dios allá afuera. Ya nosotros los miembros, los que ya estamos, en los que nos reunimos en una congregación, nosotros no necesitamos ya. Porque ya nosotros conocemos. Ya lo que nosotros tenemos que comenzar es escudriñar. ¿Sabe qué? Escudriñar aquí la miel para dársela a quien la necesita. Porque la miel es la palabra de Dios. Cuando dice que la miel es mucha y pocos son los obreros, la miel es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es tan suave, tan dulce, que es como paladar para tu boca. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos capacitarnos. ¿Cómo tú te capacitas? ¿Cómo yo me capacito? Tirando hoja para la izquierda. ¿Para qué? Para cuando tú le hables de un versículo bíblico a alguien, o tú le estés dando la palabra, por lo menos tú tengas un entendimiento de lo que tú vas a decir, y para que la gente vea, porque dice la palabra del Señor esto, que la palabra de Dios va a ser predicada por testimonio. O sea, si tú predicas la palabra de Dios, tú tienes que dar tu testimonio. Pero también mucho le da vergüenza decir que anduvieron en la droga, como yo he venido aquí, que yo digo, yo anduve en la droga. Y eso es un testimonio para una juventud que esté frente a esa transmisión, para decir, pero si él pudo salir de la droga, yo puedo salir. Yo digo, yo estuve en el alcohol, pero eso es un testimonio para una juventud que está hoy metido en el alcohol, pueda salir de ahí, de esa situación y cambiar su vida. Yo creo que es así. Yo he estado en infidelidad. Yo soy un total perverso que me mantuve toda una vida siéndole infiel a mi esposa, siéndole infiel a quien estuviera conmigo en ese momento. Pero hoy en día ya eso no sucede en mi vida. Entonces eso es un testimonio que
¿Cómo yo he conseguido ese testimonio? A través de la palabra, porque ya yo no ando distrayéndome con otras mujeres, porque Dios me dio una mujer, Dios me dio una mujer y Dios nos manda que seamos una sola carne, no que tenga una aquí y una allí. Entonces son un testimonio. Lo que tú has cambiado en el evangelio, en el camino de recuperación que ya tú entraste, tú tienes que darlo como testimonio ahí afuera a esa gente que entienden que hay situaciones en la vida que no han podido salir, pero nos hemos convertido en egoístas, los pastores, los miembros de las iglesias, todo el mundo, porque no queremos dar a conocer la palabra de Dios y dar nuestro testimonio ahí afuera. No te avergüences. Si tú realmente amas al prójimo, no te avergüences de decir, mira, yo salí de la droga, yo salí del alcoholismo, yo salí del levialismo, yo salí de la fornicación, yo salí de todo lo que es pecado. Yo he salido de muchísimo cosas negativas que yo hacía y hoy en día yo me encuentro frente a esta transmisión porque yo quiero ayudar a otro, que se puede ir cambiando poco a poco. ¿Por qué? Porque el mismo Dios te va a dar el entendimiento de tú identificando las cosas negativas que tú tienes en tu cuerpo y tú la vas a ir cambiando poco a poco, ¿entiendes? Pero para que podamos entrar en el tema de hoy, se llama ¿cómo nos convertimos en objeto de? ¿Cómo nos convertimos en objeto de? Miren qué pasa. Aquí dice Mateo 3:8, dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, produzcan fruto que muestre arrepentimiento. Adiós. Dice, produzcan fruto que demuestre arrepentimiento. O sea, nosotros tenemos que producir esos frutos allá afuera. ¿Para qué? Para que produzca arrepentimiento en otros, para que otros puedan arrepentirse de las barbaridades que andan en el mundo. Miren, señores, ¿por qué yo le puse hoy de título a este mensaje cómo nos convertimos en objeto de? Porque yo consumí droga y una vez yo le dije a la droga que sí, pero yo consumí droga por mucho tiempo y yo lo hacía tranquilo sin que nadie lo sabía, pero no sabía que me estaba destruyendo poco a poco a mí mismo. Yo consumí mucho alcohol, pero no sabía que poco a poco me estaba consumiendo a mí mismo. Yo me fui a la calle a hacer de todo, vendí droga, pero no sabía que eso me estaba haciendo daño a mí mismo. ¿Qué sucede? A veces yo me paro y aconsejo a alguien ahora en estos momentos y le digo, mira viejo, es bueno que tú ya vaya desmontando ese hábito de que tú creas que si tú no te fumas un tabaco de marihuana, tú no puedes vivir. Y me dice, no, eso yo lo hago de hobby. Así de hobby, como ese joven me dijo, no, yo lo hago de hobby, me decía bebe leche hace 22 años atrás. 22 años atrás. Y perdonen que voy a usar los nombres de estos jóvenes aquí, pero voy a hacerlo porque es que tengo que hacerlo con testimonio para que la gente pueda entender. Así también de hobby decía Roy, un buen amigo mío. No, eso es de hobby que yo lo hago. O sea, comenzamos fumando marihuana y luego fuimos consumiendo lo que le llaman cocaína y luego la cocaína nos llevó al crack. Cuando ya el hombre llega a consumir crack, es igual que el alcohol. El que empieza a consumir alcohol, pero el alcohol, tú te tomas una copa de alcohol la primera vez y luego te tomas 2 copas y luego te tomas 3 copas. ¿Qué pasa? Ya llega un momento donde quien te está dominando a ti es el objeto, el alcohol. ¿Sabes por qué llamo objeto a esto? Porque el alcohol no tiene ojo, no tiene pierna, no piensa, pero ¿qué pasa? Te está controlando tu vida. Asimismo, la droga hoy en día se ha adueñado del cuerpo de esos jóvenes, de la mente de esos jóvenes que están ahí afuera, que necesitan tanto que alguien se le acerque y le diga, mi hermano, yo estuve donde tú estás. Y quizá no ya en el grado de que tú estás, pero yo te digo a ti que si tú vienes aquí a la palabra de Dios, que si tú empiezas a enfrentarte a ti mismo, tu vida puede cambiar. Porque miren qué pasa, señores. El alcohol se va adueñando de nosotros poco a poco, poco a poco, poco a poco.
y nosotros nos convirtamos en alcohólicos y no nos damos cuenta que somos alcohólicos. ¿Por qué? Porque ignoramos el consejo. Ignoramos el consejo. Y el consejo no es bueno ignorarlo. A veces tenemos que prestar atención para no llegar donde están esos jóvenes hoy en día, que andan en la calle ahí acomodados en el cartón. Ustedes saben lo difícil que es un joven que esté acomodado en el cartón. Acomodado en el cartón es cuando ya una persona entra a un grado tan grande que se para, se mete en cualquier casa vieja a dormir. Se pone un cartón encima por si llueve. ¿Saben por qué? Porque el alcohol se adueñó de él. Porque la droga se adueñó de él. Entonces, ya él no es objeto. Ya la droga no es objeto de él, sino él es objeto de la droga. Escuchen eso bien. En lo que se convierte uno cuando ignora consejo. Cuando ignora el consejo de Dios y el consejo de nosotros mismos. Porque hay personas que nos ven, que vamos conduciéndonos a un abismo y nos dicen, fulano, tienes que tener en cuenta, yo te veo a ti que estás muy metido en esto. Pero ¿qué sucede? Sigue. No hace caso porque entiende que está bien. Miren, cuando yo veo a un joven entre de 15 años, 18, 22 años, con una botella en un bolsillo, en el bolsillo de atrás, un bipe o una botella, ya yo digo que ese hombre necesita ayuda. ¿Saben por qué? Porque no es normal que una persona ande con un pote de alcohol en un bolsillo o en una botella plástica. Y ese muchacho tiene problemas. Tiene problemas y necesita ayuda. Necesita que le hagan entender, que está mal, que tiene que aprender a conocerse a sí mismo, a reconocerse. Porque miren, luchar con uno mismo no es tan fácil. Recuerden que yo vengo de donde esos jóvenes están metidos. No me metí en droga tan profundo, pero yo consumí muchísima droga. Yo consumí muchísimo alcohol. Quizá hice rebuse en el alcohol, quizá hice muchísimas cosas, pero hay muchísimas cosas en las que somos adictos. Ahí está el celular, que es una adicción. La manera de hablarle a alguien es una adicción también. La manera de comportarnos donde llegamos es una adicción también. Y todo eso puede cambiar, pero que para tú cambiar todos los hábitos, tiene que venir aquí a la palabra de Dios. A la palabra de Dios tiene que venir. Le voy a leer un poquito vamos a dejarlo ahí, pero le voy a leer un poquito de Ezequiel. Dice Ezequiel 34. Escuchen esto bien. Y esto va para los pastores y para todos nosotros, lo que ya conocemos, lo que es la palabra de Dios. Escuchen lo que dice aquí Ezequiel 34. Dice: profecía contra los pastores de Israel. Pongan atención a esta palabra, por favor. Dice así, hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. O sea, ¿ustedes están escuchando eso bien? Ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Dice Jehová. Dice, porque dice, así ha dicho de Jehová. Hay de los pastores que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. O sea, y hoy en día, eso es lo que hacen los pastores de hoy en día. Se apacientan a sí mismos y se olvidan del rebaño. Se olvidan del rebaño. ¿Por qué? Hoy mismo en las iglesias se vive esta situación de que cuando un miembro de la iglesia se ausenta, óyeme, automáticamente tú aceptas ir a una iglesia, tú aceptas que tú tienes problemas. Porque nadie me venga a mí con esos cuentos. Todo el que va a una iglesia es porque tiene problemas. Porque la mayoría vamos a la iglesia porque estamos enfermos, no porque estamos bien. Porque el que está bien entiende que no tiene que ir a una iglesia, que debe ir también. O sea, y cuando vamos allí, vamos con problemas. Pero ¿qué sucede? Empezamos a recibir de que la palabra de Dios y empezamos a conocer y nos vibramos y empezamos a decir ese mensaje para mí el de hoy. Wow, qué mensaje dio el pastor. Pero ¿qué sucede? Cuando salimos afuera, volvimos y nos contaminamos de nuevo de que caemos en el alcohol nuevamente, caemos en la droga nuevamente, caemos en las cosas que hacíamos en el viejo hombre. En el viejo hombre volvimos a nuestra vida antigua, a nuestra vida pecaminosa. Pero ¿qué sucede? En la congregación
donde el pastor se rige por un grupo de servidores y nadie en la iglesia se percata que hay una persona que se está ausentando en la iglesia, una persona que llegó con problemas allí, una persona que llegó con el deseo de cambiar su vida, una persona que llegó con el deseo de cambiar su vida, pero volvió afuera, le ofrecieron lo que aquello, con lo que se contaminó y volvió a caer y dejó de asistir a la iglesia. Pero ninguno de esos miembros de la iglesia se han acercado ni le han hecho una llamada, que por eso que yo digo que la tecnología no es mala, la tecnología es buena. Porque debiera cogerse en ese momento, el primer domingo está bien que usted nos llame un miembro de la iglesia que hizo falta, pero el segundo ya se debe llamar o ir a su casa a ver qué pasa con fulano que no vino. Porque si fue que vino pan y volvió y cayó a la vida pasada de nuevo, porque por eso que la misma palabra de Dios es muy clara cuando dice que en la vida es mejor caminar con otro, o sea, mejor dos que uno, porque si uno se cae el otro lo levanta, pero vamos a llevarlo esto a la congregación, a la iglesia. Si alguien está faltando en la iglesia, algo está pasando. ¿Y qué debe hacer la congregación? Es ver que esa persona está haciendo falta en la iglesia y dirigirnos a la casa de esa persona y darle la ayuda. ¿Qué te pasa que tú no estás yendo? Y darnos cuenta qué está pasando. Y si cayó, no, ven acá, mi hermano, ven. Óyeme, es un proceso. No te sientas mal que volviste a caer. Esto es un proceso. Sigue intentando lo que tú vas a salir. Pero ¿quiénes lo hacemos? No lo hacemos nadie, ninguno en las iglesias. Entonces tenemos que hacer un programa de no olvidarnos de la persona, no solamente del que está yendo a la iglesia. Tenemos que también empaparnos de esos jóvenes que están ahí perdidos en el alcohol y en la droga. Tenemos que aprender a caminar en la calle, a llevarle el evangelio de la buena nueva, como dijo Jesús, al mundo entero. Inundar la ciudad de la palabra de Dios, no inundarla solamente aquí por las redes, no inundarla solamente allí dentro del templo. No, hay que agarrar y empezar a dirigirnos a casa por casa a ver la necesidad que hoy en día está bombardeando nuestra nación, nuestro país, nuestra juventud, que cuando nosotros le llevemos una palabra de aliento, esa juventud puede cambiar, esa juventud que está ahí puede cambiar. Ya el que se hizo miembro de una iglesia no necesita palabra. Ya la palabra, tú tienes que buscarla tú aquí en la palabra de Dios. El mensaje es muy bonito que el pastor nos da. Y es que el pastor da. Y tenemos que congregarnos en la iglesia. ¿Para qué? Para fortalecernos nosotros mismos. Porque como yo le doy este mensaje a ustedes, yo también necesito un mensaje. O sea, fortalecer mi espíritu, mi corazón. ¿Comprenden, verdad? Y dice... Continúa diciendo aquí Ezequiel 34:3 dice, comen la grosura y vestir de la lana, la engordada de degollar, mas no apacientan a la oveja. No fortaleciste la débil, ni curate la enferma, no vendate la ni quebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñorado de ella con grosura y con violencia. Escuchen bien lo que dice ahí. Miren lo que dice el pastor ahí. Dice Dios ahí. O sea, el pastor se olvidó de esa... O sea, él no se dio cuenta que hacía falta alguien en el rebaño. O sea, tú tienes un sinnúmero de ovejas, que en ese caso somos nosotros, los miembros de una congregación, y te olvidaste de él. Pero hay una oveja que están perdidas allá afuera. Esas que están perdidas, también el Señor quiere que nosotros las rescatemos. Que las rescatemos de ese mal que ha quedado atrapado en el alcohol, en la droga, en muchísimas cosas de este mundo. Señores,
tenemos que despertar y tenemos que empezar a hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es acercarnos a los que están caídos, acercarnos a los enfermos. No duela esa juventud que está allá afuera perdida. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que estemos allí en el confort metidos en una iglesia. Tenemos que aprender a ganar alma para Cristo. No con el propósito de que un templo se vea lleno. ¿Para qué? ¿De qué te sirve tener un templo lleno de gente que no hagan la voluntad de Dios? No sirve de nada. O sea, tú tienes lleno el templo de personas prácticamente que no están haciendo la voluntad de Dios. Entonces eso no es de agrado para Dios. O sea, tú tienes miembros, pero no tienes personas que hagan la voluntad de Dios. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú con tu vestido que arrastra un corazón humillado ante Él. Dios quiere una persona que tenga sentimiento del prójimo, de quien necesita una palabra. Ya quien conoce la palabra no necesita una palabra. Ahora, si tú entiendes que se está descarriando nuevamente, entonces necesita una palabra. Necesita nuevamente que tú vayas como hermano y lo levantes. Pero de lo contrario no. Hermano, quien necesita la palabra es quien no ha escuchado de ella. Que todos hemos escuchado. Pero dale a conocer a ese hermano que está allá afuera, que como Dios te cambió a ti, ellos pueden cambiar también. No es juzgar el que está allá afuera. Que es un drogadito. Que es un tecato. Pero tú estuviste ahí. Que es un alcohólico, pero tú estuviste ahí. Que lo que vive fornicando, pero tú estuviste ahí. Que es un mentiroso, pero tú estuviste ahí. Como le estuve yo. Eso sí es de agrado para Dios. ¿Sabe qué? Que tú le digas que hay cosas en la vida en las que nosotros estamos envueltos, en las que nosotros nos encontramos atrapados, que si tú vienes al consejo de Dios, a Dios, pueden cambiar. Eso sí es de agrado para Dios. Vamos a leerle aquí, porque le quiero dar una pequeña introducción para terminar. Dice aquí, la sabiduría que viene de Dios. Dice, hermano mío, eso está en Santiago 1, dice. Escuchen bien, Santiago 1, 2, dice. La sabiduría que viene de Dios, dice. Hermano mío, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversa prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia sus obras completas para que sea perfecto y cavarle sin que falte cosa alguna. Pídala a Dios. Así mismo es. O sea, tenemos que tener por sumo gozo de lo que hemos conocido de Dios. Y si algo nos falta, es lo que hago yo. Si yo entiendo, porque ¿quién podrá conocer la palabra de Dios a plenitud? Decir que yo me sé la Biblia completa de pren a pan. Bueno, pero quizá hay gente que la conozcan. Pero podrá hacer lo que dice la Biblia, someterte a los estatutos de Dios. Porque una cosa es conocer la Biblia, una cosa es someterte a los estatutos de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Son cosas muy diferentes. Ahora, ¿a quién yo le pido sabiduría?
a Dios, porque Dios es que te da la sabiduría, a Dios. Así mismo dice, si no alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, si tú tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios, que Dios te la va a dar la sabiduría. Dios te va a dar lo que tú necesitas, la sabiduría. ¿Para qué? Para que tú le expliques al pueblo que está a falta de conocimiento lo que necesita escuchar. Lo que necesita escuchar. Sabiduría abundantemente, sin reproche, y le será dada. Así mismo es. Cuando tú le pides sabiduría a Dios, Dios te la va a dar sin reproche. Dios te la va a dar la sabiduría. Pero ¿qué pasa? Tenemos que hacer la voluntad de Él. Porque Dios no te va a dar sabiduría si tú lo que vas a hacer un mar allá afuera. No, pero si tú le pides a Dios con fe, sin dudar, que lo que tú le estás pidiendo a Dios es para ayudar a otros que necesitan ahí, Dios te ayuda, Dios te la da la sabiduría. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Así mismo es. El hombre de doble ánimo dice cada día, cada día. Pero Dios, hermano, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con color abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa paciencia. Así también se marchita el rico. Esto da su empresa. O sea, en toda su empresa. Así mismo es. Miren, ya para terminar, porque no quiero que se siga cortando la transmisión, porque mi teléfono no tiene la calidad para hacer esta transmisión tan larga, pero yo me gusta siempre. Ya para terminar, quiera Dios que me pueda dar la transmisión. Dice, las dificultades y la tentación son realidades en la vida de todo el mundo.
particularmente en la de aquellos que tienen un historial de adicción, de abuso o de cualquier otra disfunción, podemos sentirnos tentados a regresar a formar destructivamente de conducta. Sin embargo, en el enfrentar tiempos difíciles, nuestra actitud puede hacer que todo sea diferente. Santiago nos dice que nos alegremos cuando enfrentemos tentaciones edificantes. Esto es difícilmente una reacción natural ante una situación dolorosa. Nos pesante considera que nuestras pruebas son como bloques de construcción en la obra de Dios. En nuestras vidas puede ayudarnos a cambiar nuestra actitud negativa hacia los tiempos difíciles. Podemos tener gozo en medio de esta prueba porque a través de ella adquirimos paciencia, un ingrediente esencial para la recuperación exitosa. Así mismo es. O sea, tú estás tóxico, yo estoy tóxico, pero eso puede cambiar. Eso cambia cuando tú vienes y reconoces que tú estás mal. Si tú reconoces que tú estás mal, que tú estás en una adicción, no te rindas. Si tú decidiste cambiar, comienza, no te rindas. Si entraste al camino de recuperación, tienes que seguir intentándolo cada día, porque es difícil cuando nosotros comenzamos a enfrentarnos a nosotros mismos de cualquier adicción que tenemos en nuestras vidas. Puede ser la droga, puede ser el alcohol, puede ser la calle, muchas cosas que nos atrapan. Pero yo te digo, no te rindas, porque yo he estado a punto de rendirme muchas veces. Pero ¿qué es lo que yo hago? Continuar aquí en la palabra de Dios. Si continúas en la palabra de Dios, Dios te va a dar la fuerza, te va a dar la sabiduría. ¿Para qué? Para que tú continúes, para que tú cambies, porque Dios no quiere que tú estés perdido, Dios quiere que tú cambies. Eso es lo que Dios quiere en la vida de cada ser humano. Dios quiere salvarte del pecado. Dios quiere liberarte, Dios quiere que tú seas libre. Reprendido a nosotros mismos por tomar decisiones poco sabias. Todos hemos tomado decisiones incorrectas que nos han metido en problemas y al fin de cuentas han arruinado nuestra relación con Dios y con otra persona. Cuando le pedimos a Dios sabiduría, Él está más que dispuesto a dárnosla. Como Dios es la fuente de toda sabiduría, podemos tomar menos adiciones en esto. Puede lograrse estudiando la palabra de Dios, oración con regularidad. Así mismo es. Así mismo es, mi hermano, hermano oyente, hermano que está frente a esa transmisión. Así mismo, hermano. Nosotros cuando venimos aquí a la palabra de Dios podemos conocer mejor la voluntad de Dios para que nosotros pueda lograr desmontar que la adicción en la directo con Dios, a tener un contacto directo. Cuando nosotros aprendemos a tener un contacto directo con Dios, Dios nos va a ayudar, Dios nos ayuda. El favor de Dios viene a ti, viene a mí
Pero ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que andamos mal, que hemos fallado, que hemos fallado. Tenemos que buscar arrepentimiento en Dios. Solo en Dios, Dios nos va a ayudar cuando busquemos arrepentimiento en Dios. A entregar nuestro corazón a Dios, a Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros veamos el favor de Dios obrar en nosotros. Obrar en nosotros. Como yo salí de situaciones tan fuertes que yo tenía, que hubiera un momento que quise salirme de este mundo, hasta suicidarme. Yo te digo a ti, joven, o a quien esté frente a esta transmisión, que también tú puedes salir. Pero tienes que comenzar a enfrentarte a ti mismo, a desmontar todos esos hábitos que uno coge del mundo. Si es deuda, toda deuda se paga en el mundo, pero hay que comenzar a pagarla. Si es en el alcohol que tú estás metido, también tú puedes salir del alcohol, pero ¿qué tienes que hacer? Empezar a dejar de consumir alcohol. Si es en la droga que estás metido, también eso se desmonta todo. Si tú le pides a Dios con fe, con sabiduría, y viene aquí al libro de la vida, yo te aseguro que tu vida a partir de hoy va a ser otra. Hasta ahí lo dejo. Dios me lo bendiga, que tengan feliz resto del día. Que las paz del Señor rende en cada hogar, y que estas palabras hoy en día puedan levantar jóvenes que están ahí perdidos ahí afuera, en la droga, en el alcohol, padres que han abandonado su familia, que puedan regresar a su casa, que hay una familia esperando por ustedes, y hay un Dios poderoso, un Dios inopotente, que espera que tú vayas a Él y le confieses tu pecado para empezar a restaurar tu vida. Él es el alfarero.